Bien, buenas noches. Yo siempre veo los videos y saludo de la misma manera. Muy buenas noches. Se ponga a ver y todo. Muy buenas noches. Bueno, tercer clase, si no me equivoco, del ser humano integral. Hoy el tema es el hombre. El hombre. Eh, es un tema el hombre, ¿no? Porque recién venía pensando acerca de cómo esa expresión que recién tuvimos ahí, yo me quedé pensando en lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿no? La otra vez cuando hablábamos de ese tema, y cómo un maestro de la ley no pudo entender eso que le dijo, ¿no? Necesitas nacer de nuevo. Y ahí él, de una manera tan infantil, dijo que tengo que meterme de nuevo en el vientre de mi madre. Y yo digo, ¿cómo es? ¿Y cómo ha afectado el hombre a la edificación de la iglesia? ¿No? ¿Cómo ha sido un efecto muy, que de alguna manera ha llevado a que la predicación del evangelio se desvirtúe en algunos casos, se diluya en contenido, ¿sí? Por este hombre, ¿no? Por el hombre. Porque sin lugar a duda no, no dejamos de operar en esa naturaleza natural, valga la redundancia que tenemos, de haber nacido. Entonces, tocar acerca del hombre es tocar su existencia, su personalidad, lo íntimo del ser humano, y hacer una crítica al ser humano es desnudar al ser humano, y nadie se va a exponer públicamente, ¿no? Hablando desde nuestra humanidad. Nos cuesta. Entonces, la existencia humana está llena de problemas, de pecado, de mal, de muerte, de guerras, de hambre, problemas sociales, enfermedades, dolor, sufrimiento. Pero cuando uno ve y dice, bueno, pero entonces el plan de Dios después de todo esto fracasó, porque como el ser humano está en este formato de vida, cómo transcurre sus días en la tierra de esta manera. Y es por eso que él se da a conocer, ¿no? A través de la vida, a través del Evangelio se va dando a conocer para darnos cuenta de que el propósito está intacto, de que su diseño es inconmovible, pero sí que necesita de hombres y mujeres que en la realidad puedan ir teniendo una vida, una nueva vida en él, que puedan tener ese encuentro, como se nos decía hace muchos años atrás, con el Señor, y sostenerlo, ¿no? Yo creo que el Evangelio nos da las herramientas para sostener ese amor con Él, ¿no? Y lo asemejaba a la vida del hombre, ¿no? Si bien el Evangelio es superior, por supuesto, a lo que humanamente podamos hablar, pero lo asemejaba a esto, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a caminar nuestra vida de fe, conocemos al Señor, lo aceptamos, todas esas expresiones que vamos teniendo, experimentamos su poder. Yo creo que se produce un enamoramiento. Yo creo que si no es a todos, es a la gran mayoría,
hay como un enamoramiento de la persona de Cristo, de la persona de Dios, ¿no? Y, y eso creo que es como en lo natural. Es cuando nosotros nos impacta la vida de una persona por su forma, por su belleza, por lo que sea, y es como que conectamos y nos enamoramos. Pero si eso no se sostiene, tarde o temprano se empieza a enfriar, se empieza a morir, se empieza a demandar, ¿eh? Y yo lo asemejaba, el Evangelio es lo mismo. El primero es como que uno dice, es el amor de mi vida. ¡Wow! Pero después del tiempo, ¿qué pasó? Y el Evangelio es igual. En el Evangelio igual, y hay herramientas para sostener. El tema es si yo agarro las herramientas o las escondo. Porque conforme voy madurando, voy entendiendo. Voy relegando cosas, voy adquiriendo cosas, y todo eso va equilibrando. Y de parte de Dios y de parte nuestra. De parte de Dios ya está, es garantía. No, Él no va a fallar. Pero el tema muchas veces pasa por nosotros. Si de repente, porque decimos, ¿cómo puede ser que una persona que conoce al Señor, que haya abrazado sus días, que haya sido impactado en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, por la vida del Señor, pueda en algún momento o ignorar o alejarlo, como se llame, ¿no? Y yo creo que todos tenemos las herramientas para eso poder cultivarlo. Es como cuando, por eso digo, en lo natural. La gente dice, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser porque es el ir disciplinándose, ¿no? Estos días estábamos con una pareja acá, hablando un poquito, y hablábamos de eso, ¿no? De cómo uno empieza a madurar y empieza a rescindir algunas cosas que cuando yo no tenía la otra parte, las vivía de una manera, pero ahora teniendo otra parte, es como que ese amor que, como dice el Señor, que todo lo puede, que todo lo soporta, que, ¿ve? Empieza el carácter, empieza, ahí sí. Porque si esto altera en algo, si yo lo cambio, o sea, si yo menguo en algo, lo va a alterar, me altera la vida, me desconfigura el ser, o simplemente por orgullo digo, no, yo soy así, ¿no? Entonces, claro, nunca va a durar nada en el mundo, y menos hoy, a esta altura de la vida, en estos tiempos donde las personas, imagínense, uno por ahí le dice, la verdad que sos el amor de mi vida, pero bueno, vamos a probar, vamos a irnos a vivir juntos, vamos a probar, ya está, no es el amor de tu vida, ¿eh? No es vamos a ir a probar, uno no prueba, pero hoy es así, es común. Es muy común. Entonces a mí cuando personas vienen y se sientan y me dicen, pastor, queremos hacer esto, queremos ordenar esto, y es maravilloso y es raro, pero es raro para el mundo, ¿no? Pero es maravilloso decir, es lo más natural que pasa en lo que es la vida de la iglesia, del cuerpo. Entonces nos vamos dando cuenta de que necesitamos. Yo creo firmemente en este tiempo, ¿se acuerdan que hablábamos mucho al principio de año, creo, que decíamos la importancia de hacer hincapié en la palabra? Como hoy se estaba dando mucho, ¿sí? Se estaba dando mucho eso de enfocarse en la palabra. ¿Qué quiso decir acá el Señor en verdad? Y que por 20 años para nosotros eso pasó de largo como si nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso?
¿sí? Están todos como muy distraídos con Cachilo. Entonces, es importante, no es que ahora uno se volvió fanático y está loco por la palabra. No, es que nos fuimos dando cuenta que es como decir, che, yo firmé un contrato, pero quiero vivir como quiero. Pero nunca leíste el contrato. O sea, de cómo es, qué tenés, qué podés, qué no podés, cómo se... no, es como que más o menos creo que se vive igual en todos lados. Es como que la iglesia fue adoptando eso, fue adoptando como bueno, y lo vamos viendo. Me sumo a eso, pero hoy nos damos cuenta de la relevancia que tiene la palabra. Y palabras que uno diría, quizás cuando las personas, fíjense en cómo es, ¿no? Porque cuando la palabra no es revelada, nosotros caminamos en un evangelio, y lo decimos siempre, muy basado en el ser humano, muy basado en el hombre. Y eso comienza a desvirtuar porque el evangelio no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver todo con Dios. Fíjense cómo nosotros el domingo hablábamos cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Procura presentarte aprobado, ¿sí? Los que pudieron estar, que ese pasaje lo voy a leer porque lo tengo acá. ¿Cómo en el original ese pasaje dice cosas que nosotros entendimos de otra manera? Fíjese lo que dice en el original de ese pasaje, no como dice nuestra Biblia hoy. Acá está. Si lo leyéramos, fíjense cómo es que lo tenés, Lía, el original, al de la Reina Valera. Segunda de Timoteo 2.15, si no me equivoco. Sí, 2.15. Así dice en el original, en la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hasta ahí, yo también uno de los que por años entendía que usar bien la palabra de verdad era predicar bien, predicar lo correcto, ¿sí? No desvirtuar la palabra, ¿no? Que los predicadores prediquen lo que tienen que predicar. ¿Cuántos pensaron así alguna vez de esto? ¿O no lo pensaron? ¿No? Cuando dice, usa bien la palabra de verdad. Dices, bueno, listo, no leas cualquier libro, anda a la Biblia, ¿no? Una cosa así. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, decíamos, si lo leyéramos diría así, estudia para verte a ti mismo aceptado por Dios. Es lo que le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Está diciendo, lee, fíjate profundamente que Dios ya te ha aceptado. El tema es que tú te veas aceptado por Dios. Porque si yo no me veo aceptado por Dios, Dios no tiene nada que hacer, no puede hacer nada. Porque Él sí nos aceptó por medio del Hijo. Le dice, estudia para verte a ti mismo aceptado por Dios, como hijo que no se avergüenza de esa aceptación. Y que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad es que la vida que porta se exprese. No tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con la vida y la naturaleza que nos ha absorbido. Entonces, ¿por qué? Porque hablábamos de esto. Hay verdades verticales, que es Dios y el hombre, Dios y Abraham, Dios y Moisés, Dios y David. Ahí, pum, pum, sin devolución. Haz esto, ve allá, ven acá. Pero también decíamos que hay verdades horizontales. Dios le baja a alguien y ese alguien lo transmite al hombre. ¿Está? Pero siempre es de parte de Dios. Eso es lo que hablábamos el sábado. Pero también hay verdades verticales del día en donde somos nosotros con Él. Entender si
nosotros nos vemos aceptados por Dios. Si reconocemos la posición que tenemos en Él, si nos vemos como hijos. Y si yo hago una pregunta, ¿no? Alguien hizo una pregunta alguna vez. ¿Cuántos se creen de todo corazón que son discípulos de Cristo? Hago otra pregunta. ¿Cuántos creen de todo corazón que son cristianos? ¿Nadie? ¿Y por qué no levantaron la mano? Entonces, ¿ven? El tema es que para ser cristiano hay que ser discípulo. Por eso es que necesitamos nosotros estar entendidos en la palabra. Y no es ni una, pero es lo mismo. Para Dios, un cristiano es un discípulo. Por primera vez en Antioquía, ¿qué fueron llamados los discípulos? Pero fíjense qué temor en nuestra cabeza y en nuestra respuesta. Es decir, no, un discípulo no voy a decir. Pero un creyente sí. Es como dimensionamos nosotros. Y eso lo llevamos a todo y puede ser de retraso, de traba, de freno en nuestras vidas. Todo lo que tiene que ver con Dios es a lo que Él nos llamó y lo que debemos de reproducir. Por eso es que es como que hoy recuperar una generación no solo entendida en la palabra, sino rendida de corazón al Señor. Es como que, déjeme decirlo de esta manera, es como que pasó de moda. Pasó de moda como antes que no entendíamos una pepa de la palabra, ni de nada eterno, pero llegábamos arrastrados al Señor y nos rendíamos y le pedíamos que nos llenara. Eso como que pasó de moda. Y les digo, no pasó. No pasó. Está bien, hoy sabemos que no le vamos a pedir que nos llenen porque ya Él está en nosotros. Pero sí que se manifieste, que reproduzca su vida, que gobierne, que controle sobre mis limitaciones, sobre mis formas, sobre mis gustos todavía que los identifico, sobre mis excusas que todavía las tengo y las identifico, ponerlas delante de Él, confesarla de perdón, Señor, por esto, a esta altura de mis días. Ya, no, pero sí tenemos en claro la palabra. O sea, nos gusta oír lo último de Dios. Pero creo que también necesitamos eso porque si no, sin adoración, sin rendición, o sea, es conocimiento. Y es maravilloso conocer. Pero lo ideal es que todo eso que conozco quede rendido, ¿no? O sea, todo eso que sé del Señor sea un elemento que rinda todo lo demás, que nos damos cuenta que es necesario, que tiene que ser rendido. Porque sin duda Dios sigue operando en el nuevo hombre, en el nuevo nacimiento. No opera en nuestra vida, qué sé yo, con voluntad, como siempre lo decimos, con voluntad de ser un creyente. No, sino con una vida rendida, genuina, como decimos siempre. Por eso lo veo. Y así todo, fíjense, porque yo estudiaba días atrás acerca de cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de la fe no fingida, ¿no? Y así todo, dice, sigue procurando, sé diligente. O sea, yo sé de la casa donde vienes. Tu abuela, espectacular. Tu mamá, ni que hablar. O sea, el único que, tu padre que era griego, que no sé en qué pensaba ni en qué creía, pero de repente toda su vida familiar sumida en la adoración a Dios,
a la vida de Dios. Se conoce con Pablo y Pablo también es su hijo amado, porque hay algo genuino en Timoteo. No hay nada, algo que lo identifica y que se percibe. Y que eso sigue siendo, por eso decimos que cuando hablamos de este tema, de este punto que es el hombre, quizás suene raro, pero se explica fácil. Hablamos de 3 Adanes, ¿sí? Siempre conocimos 2 Adanes, ¿no? El primer Adán y el postrer Adán. Pero la realidad es que tenemos que sumarle uno, porque el primer Adán era imagen y semejanza de Dios, hasta que desobedeció, y ahí vino un Adán caído. Y después vino el postrer Adán, que es Cristo. ¿Ven? 3 dimensiones dos de un Adán primero, y de un tercero que es Cristo. Adán caído. Vamos a distinguir a Adán inmediatamente después de la caída versus el Adán de nuestros días. Ausente de la vida de Dios. Ese Adán ha desarrollado sus propias habilidades. Es un ser que contamina su conciencia por causa de la desobediencia, lo que da inicio a la acusación y al tormento mental continuo hacia el mismo. Por eso es que el hombre adámico desarrollado hasta nuestros días puede seguir 2 caminos, uno bueno y uno malo. Puede seguir los dos, porque el ser humano puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas malas. El mal camino del Adán caído ha podido llegar hasta a estados de decadencia profundos. Lo vemos el hombre a lo que puede llegar a ser capaz, ¿no? A otras personas. Como observábamos también, el Adán caído es el resultado de 4.500 años en los cuales el hombre aprendió a vivir sin dependencia, obediencia y tampoco dirección de Dios. Ahora, este hombre caído en el que hoy nos damos cuenta, hace unos días, hace horas, no está mal. Si nadie me preguntaba cómo podemos evangelizar o presentar el evangelio a las personas, ¿no? Y sin duda que si vamos a lo espiritual, Dios es el que pone la forma, Dios es el que en el momento, si Él puso el querer, también pondrá el cómo hacerlo, ¿sí? Sin duda. Pero también hay una parte nuestra que por saber y conocer de esta verdad, la queremos compartir, la queremos expresar, y no está mal, no está mal. Y yo decía, en estos días necesitamos que la gente sepa por qué, o si quiere saber por qué nosotros caminamos este camino. ¿Sí? Yo hago una pregunta. Usted tiene la libertad de expresar lo que sienta o lo que piense. ¿Cómo o de qué le hablaría a la persona? Si pudiera entablar una conversación para presentarle o animarlo a la vida de la fe. Experiencia de uno. Primero las damas. Yo te hablaría de mi experiencia, de cómo conociendo a Cristo y como experiencia de vida, ¿no? Cómo yo enfrentar las adversidades con mi familia, cuestiones muy de estar entre la vida y la muerte. Como parece dulce, como dice la pastora, ¿no? Pero le hablaría de este presente mío, desde ahí. Bien. Hablaría, ¿no? Hablándole de Cristo. Bien. Enrique. Yo le presentaría el plan de Dios, digamos, el propósito de que Él nos pensó, y ahí
hay todo un principio, ¿no? De cómo crea el hombre al ser espiritual, porque cuando vemos en Génesis, en el sexto día, cuando dice, hagamos al hombre imagen y semejanza, era lo que yo no entendía antes, porque digo, ¿cómo está eso? Y después a Adán, que lo crea de forma de la tierra. Había todo el primero, digamos, el primer transcurso, que es el ser espiritual, que es el de hoy, existe hasta la eternidad, ¿no? De principio a fin. Y después el hombre, cómo fue creado y por qué cometió ese error del fruto que no tenía que comer y por qué estamos padeciendo hoy, el ser humano está padeciendo a partir de ahí toda esa herencia. ¿Por qué se improvisa la vida? ¿Por qué tienen un vacío en su corazón? ¿Por qué no lo llenan con nada si no es con Cristo? Recibiendo esa nueva vida que nos hace nuevo. Pero depende también cómo se la charla, ¿no? Claro. Porque de buenas a primeras, a mí me pasó hace unos meses atrás, una vecina pasando por una situación particular, y yo estaba que de acá salía, pero yo digo, ¿cómo le hablo? Porque siempre me costó esto de llegar al otro, ¿viste? Evangelizar, no, como era en el modelo anterior, no era mi fuerte, iba por otro lado. Y yo le empecé a hablar de lo que vivía acá, ¿no? Ella me hablaba mucho de legalismo, entiendo yo, ¿no? De humanismo, y yo la confrontaba con Cristo, con la verdad, ¿viste? Bueno, es tu forma, ¿no? Pero yo creo que si le voy así, es como que voy al choque, porque hoy la gente está muy cerrada. No, ya me vas a empezar a hablar de Dios. Hay un vecino que le estoy hablando, y hoy, por ejemplo, le dije un versículo, y a mí ya como que a mí me choca tirarle un versículo. ¿Viste? Pero le dije, mira, esto quiere decir. Escucha. Me dice, sí, la verdad es que sí, yo no digo más tal cosa. ¿Viste? Y yo no voy con el propósito, con el plan de evangelizarlo, pero le hablo, porque tengo esa necesidad de decir, no quiero llenarme yo nada más, ¿entendés? Como me sale. Creo que ahí hay dos puntos, ¿no? Cómo uno quiere expresar la vida de Cristo. La verdad duele. Y aunque le duela, yo he tenido una charla hace 2 días con una persona en el cual se casó y de primera a segunda ya tuvieron, y le digo, pero te das cuenta que vos primero no pusieron al Señor de por medio. Vos sos cristianos. Pero si los dos hubiesen puesto al Señor por medio de ustedes, no puede pasar. Hablé de lo que es el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, la iglesia. Y se quedó, la verdad, me terminó dando la razón. Le digo, perdóname que te sea crudo, le digo, pero hay veces que tenemos que aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Sí, ahí creo que hay una de las cosas, volviendo a lo que estábamos hablando, como el no haber ido por la palabra revelada, la gente, no importa que vaya a la iglesia o que se diga ser cristiano o creyente, si no está revelado por la palabra todo lo que Dios, o sea, a nosotros nos va a cerrar el congregarnos, ¿sí? El tener un buen tiempo de congregados, pasar bien, pero después, por eso digo que se dejó de lado ¿qué? Se dejó de lado todo lo demás y compete todo en nuestra vida. No es que compete mis días de congregado, mis días de iglesia. Por eso es que vuelvo a esto, un poco, no sé si culpando, sí, porque fue una mala praxis, el no haber enseñado cada paso, ¿sí? Por eso el Señor es muy claro. Fíjense,
A ver, búscame Efesios para ver un ejemplo. Cómo Dios es tan claro, pero nosotros seguimos interpretando quizás Efesios 4. Creo que es 4:12. A donde, sí, donde el Señor dispensa las gracias para perfeccionar a los santos. Uh-huh. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, acá no es que hay un interés de Dios de posicionar al apóstol como el mayor y al maestro como el que, bueno, pues, si está bien, si no. No, porque especifica por qué. Cuando él dice, el Señor en otro pasaje dice, y puso Dios, y luego puso Dios, eso no es, bueno, se le ocurrieron nombramientos y él lo puso. No, porque es para la edificación. Si yo estoy haciendo el pozo, ¿sí?, de los cimientos de la casa, y viene el que coloca cerámicos, ¿sí?, y aparece el de la luz, ¿no?, y el del techo, y también quiere trabajar, claro, pero primero, no está el fundamento. ¿Cómo vamos a poner el piso? ¿Cómo vamos a poner la luz si todavía no está puesto el techo? Bueno, eso es lo que pasó en la iglesia. Venía el electricista, listo, y ponía todo colgado, los cables, claro, pero después venía el que tenía que poner los cerámicos, rompía las paredes porque había que poner toda la cadena, ¿sí? Y de repente el que tenía que pintar dice, bueno, y el que tenía que hacerlo, ¿y ahora cómo hago los fundamentos? Por eso él dice, y luego, es edificación. Y eso parecería, bueno, pero es lo que hoy, claro, tenemos gente que está poniendo la electricidad y no tiene los fundamentos. O sea, y luego él va añadiendo. Claro, él va añadiendo, pero es un tema de edificación. Por eso él dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a tener un congreso para matrimonio, pero tuve un congreso para novios, ponele, tuve antes de los novios uno para personas solteras. Porque si vamos a tocar, porque el hermanito me pidió que hiciéramos, bueno, vamos a hacer un... Claro, pero después lo pidieron los jóvenes que hicieran. No, hay una edificación. Por eso digo que humanamente se le ha metido tanta mano a la iglesia de Dios que se desvirtuó. Hoy es triste decir que no hay iglesia de Dios de una manera contundente en el mundo, expresando un orden, expresando un gobierno. No lo hay. Está, pero está como todavía como muy oculto, y no es porque Dios no quiera, y no es que Dios no esté gobernando, Dios sigue gobernando, pero la iglesia, que es la expresión de Dios también, no alcanza la madurez que tiene. No hay un grado de madurez por este hombre que todavía es parte de la naturaleza. Y hay una mezcla. Por eso cuando decíamos entender nuestra posición en el Señor, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que le está diciendo, fíjense, Dios no es que, bueno, a ver, Dani, vení, me vas a servir. A ver, fulano, me vas a servir en esto. No, Dios no hace así. Ni Dani, ni yo podemos servirle al Señor si primeramente no estamos en Él, si Él no nos hace su naturaleza, porque es Él. No es contratando pecadores imperfectos que va a ser su iglesia. ¿Se entiende? No es así. Por eso es que hay que morir para tener una nueva naturaleza, y es Dios expresándose a través de nosotros. No somos nosotros ahora creyentes que levantamos la mano y que nos congregamos en un lugar. No.
Tiene que haber una aceptación porque de la única manera que se hace iglesia es con la naturaleza de Él. Ahí hay un abismo, hay un abismo. La gente por ahí nos encontramos con personas. Su vida es un desastre, un desastre. Y viene el hermanito que piensa menos que ese. No, ¿sabe cómo sirve al Señor? No, y vamos, viaja por todos lados. Todo eso es como una mezcla rara y Dios no está ahí. Desde ya que Dios no está ahí. Pero parece como que, claro, porque todo se fue acomodando a lo que humanamente creíamos, pensábamos, nos gustaba, nos quedaba cómodo, evitábamos cosas. O sea, todo eso fue generando. Claro, hoy es como decimos estos días. Dios es como que hizo así. Estiró la sábana y nos quedaron los pies afuera. Ahora busco una generación que quiera poner de vuelta los pies bajo la sábana. Señor. No es que los deja. No. Yo voy para algo más. ¿Quién me sigue? Hay una demanda. Siempre hay una demanda mayor de parte de Dios. No voy a decir, Él es el mismo, pero es dinámico. Es un Dios dinámico, un Dios que necesita que haya una generación que entienda de qué se trata el propósito eterno de Dios. Perdón, Nadia. Sí, yo quiero saber si voy bien con lo que estoy haciendo. Yo no hablaba de Dios. Y yo ahora hablo del ser integral. Bueno, obviamente, ¿no? La gente se queda así con los ojos de huevo frito porque le digo, tenemos un espíritu fuerte. Como que trato de entrarle por ahí. Porque digo, lo quiero manifestar en mi trabajo también. Bueno, y la verdad es que está dando clases en paz, está dando clases y le dije que tenemos espíritu y que las condiciones hablan más fuerte que los pensamientos. Después yo como que los invité a reflexionar de esto, ¿no? O a la persona, fui a ver una persona, bueno, también por un trabajo, y bueno, creen cualquier cosa, no sé. Y le dije, bueno, va, y cerrar los ojos, vamos a hacer una oración de fe. Pero digo, es así como está bien de esa forma, no sé cómo explicar. La realidad es que no hay una forma. No hay una forma. Así se puede reflejar a Cristo también. Desde ya. Sin hablar. Hoy, para mí, una persona que se pone muy complicada a la hora de presentarle quizás hasta el por qué uno vive o tomó este camino de fe, es práctico, sin versículos también, como decía Enrique, es un diseño. La verdad que a mí me sirvió porque me permite ver para llevar adelante mi vida de una manera ordenada, cumpliendo con todo lo que debo de cumplir, sin ponerme en contra, porque entiendo y tengo la sabiduría por causa de un diseño que se va revelando, lo mismo en mi vida familiar, en mi vida matrimonial y en mi vida social, ¿sí? Hay un orden y un equilibrio que me trae el diseño que Dios me presenta. O sea, hay muchas formas, pero ¿vieron cuando algunos se ponen medio exquisitos? Tiene que ver con un diseño. Decime cómo te conducís y ya está. Yo en esto me conduzco así. Vos, en este aspecto, ¿cómo te conducís? ¿Cómo te va? ¿Cómo funcionás? ¿Cómo reaccionás? Yo le decía Bueno, es lo que te gobierna. Es una naturaleza que te gobierna. Se va aprendiendo porque hay herramientas, como decíamos, pero primeramente vino una vida. Vuelvo a esto de lo del principio. Yo creo que necesitamos recuperar una
una generación que nuevamente es como que aprenda a rendir su vida al Señor. Como decía un predicador no hace mucho tiempo que lo oí, tan simple, pero a la vez tan profundo, y lo tomé: cuidar nuestro corazón, presentárselo a Él, porque es engañoso. Es engañoso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El sábado te estaba hablando de hacerse muerto. Como de fingir. Sí. Fingir cosas que capaz no somos. Ajá. Pero bueno, a Dios no se lo puede engañar. No, desde ya. Como reconocer al muertito, pues dice, bueno, estás muerto. O no moriste. Claro. Entonces, Él sabe. ¿ante quién estamos fingiendo? Primero ante nosotros mismos. Primero ante nosotros mismos. Y la necesidad es de seguir sosteniendo ese viejo hombre. No hay otra respuesta a decir, ¿por qué? Quizás los que no estuvieron el sábado vieron que poníamos el loguito ese de la zarigüeya que se hacía la muertita. Porque hablando ese día, yo tenía un pensamiento hace unos meses atrás, viendo sobre esto, viendo sobre la fe no fingida y la fe fingida, ¿no? Y justo se dio el pie el sábado y decía cómo la fe de alguna manera fingida, que hasta la persona la ignora que es así. Y decíamos cómo muchos animales, en el reino animal, se hacen los muertos para seguir manteniendo esa vida. Decíamos cómo por ahí en las congregaciones hay personas que siguen haciéndose los muertos para sostener esa vida. O sea, es como que miran con un ojo, ¿sí? Pero Dios es el que sabe todas las cosas. Por eso cuando decía Elías, ¿a quién? Primero a nosotros por no rendir nuestra vida. Yo el otro día decía que el Evangelio es algo que viene y la gente hoy no se resiste a Dios. Se resiste al Evangelio porque el Evangelio es rendir toda nuestra vida y reconocer el señorío y el sacrificio del Señor en la cruz. Y es como que, claro, y uno dice, pero yo no soy, bueno, pero no rindo mi vida al Señor. Entonces yo no soy orgulloso. A morir al viejo. Exacto, exacto. O sea, es como ese que está en terapia y ya está, ¿no? Y le ponen todos los aparatos como para que viva y el Señor dice, déjalo y ya está, que se muera de una vez. Bueno, es como eso. Queremos estar en terapia, pero lo queremos levantar. Porque es parte de nuestra vida. Por eso identificar que hay un hombre, hay un ser humano que todavía define cosas en mi vida. Fíjense, decía estos días el apóstol, cómo Dios no tiene problema con el pecado porque Él ya venció el pecado. Cuando una persona peca, Dios no tiene problema con el pecado que el hombre está cometiendo. Dios tiene un problema con que Él no está creyendo la verdad que Dios le habló. Dios ya venció al pecado. O sea, no tiene, ¿cómo es que se dice cuando alguien celos o envidia del pecado? Dice, no, yo ya lo vencí. El problema que yo tengo con las personas es que desconocen mi verdad o abrazaron mi verdad y la soltaron o la negaron. Eso es lo que Dios juzga en la vida del ser humano, no el error. Detrás del pecado, claro que hay un error. Hay el ignorar una verdad. Entonces, vuelvo a esto. Necesitamos recuperar la vida de ese postrer Adán, ¿no? Del cual siempre hablamos. Por eso dice que es el espíritu vivificante enviado a la tierra para generar un nuevo génesis, al producir una nueva creación, una nueva criatura. Cristo es el mensajero y Él mismo es el mensaje. Vemos cómo de repente hay tipos de hombres dentro de este formato de enseñanza.
hablábamos de que encontramos en la Biblia 3 clasificaciones de los distintos tipos de hombre, de acuerdo a su crecimiento o madurez: un hombre natural, carnal y espiritual. De acuerdo a su estado o realidad, un hombre viejo o un hombre nuevo. Y de acuerdo a su expresión, un hombre interior o un hombre exterior. Diferentes tipos de hombres. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo vive? ¿Cómo sigue sus días? Por eso es que siempre lo hemos dicho, creo que el Evangelio lo terminamos complicando o haciendo complejo nosotros. Pero la realidad es que si ese nuevo nacimiento vino, como decíamos el sábado, es automático. Cuando una semilla cae, automáticamente comienza a producir, comienza a expresar. O sea, cuando el Señor viene, no es que viene y bueno, y en algún momento cuando se nos ocurra, le damos lugar para que Él comience a hacer. No, es automático. Por eso hablábamos de Pablo. Como Pablo inmediatamente, pum, el Señor se le cruzó, listo, ya está. Toda excusa, todo conocimiento, toda sabiduría quedó de lado por causa de esto que automáticamente se presentó a él, la vida de Cristo. ¡Pum! Y empezó a reproducir una nueva naturaleza. Y no es una persona que, bueno, como decíamos, que se preparó, que fue disciplinado. Sí, si bien, como decimos, después de ese encuentro con el Señor, dicen que pasó 16 años en el desierto, en Arabia. O sea, un trato del Espíritu con Él. Está bien, con nosotros no lo va a hacer, es una generación que no tiene tiempo para eso. ¿Sí? Pero eso también es parte del freno que no nos permite enfocarnos en la palabra. Cuando muchas veces pensamos que los que deberían de estar siendo instruidos y leyendo y diligentemente profundizando en la palabra son aquellos que van a liderar, que van a... Pero no es así, es todos en el tiempo que vamos teniendo y que maduramente vamos aprovechando. Y no importa el lugar que ocupemos. Como dice siempre siendo un policía, siendo un vendedor, siendo maestro, siendo el lugar que me toque estar, reproducir a Cristo. O sea, ya no es, bueno, necesito estar en la iglesia para servir al Señor, y eso ya lo hemos hablado, pero la mentalidad nos lleva a eso. Por eso digo que hoy recuperar la palabra nos permite entender más exactamente de qué se trata el Evangelio, qué es lo que viene a producir, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar? ¿Qué es lo que va a destituir de nuestra vida? O sea, ir entendiendo, porque si no somos como los viejos esos que no quieren largar las cosas del galpón. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y llega un momento que dice yo, no, yo hago todas las cosas nuevas. Bueno, pero a mí me gusta todavía esto. Yo todavía esto quisiera tenerlo, quisiera retenerlo. Y dice yo, no. ¿Se acuerdan del mensaje donde decíamos que el que quería pasar con el camello lleno no podía? Cuando entraba a la puerta tenía que vaciar el camello. Porque el camello con la carga que traía no podía ingresar a la ciudad. El ojo de la aguja. Entonces era llamada la puerta. Pero las puertas eran chicas. Entonces tenía que vaciar el camello para ingresar. En el Señor hay que vaciarse. Como decíamos años atrás. Es como querer entrar a una nación, ¿sí? Como quiero. Sin documentos, sin reconocer cómo se vive, cuál es el gobierno, cuáles son las reglas, ¿sí? Es un poco así. Es un poco que el Evangelio se tornó como gente que... ¿vieron eso que se cuelan ahí en Estados Unidos? ¿Sí? No, los que se meten por la frontera porque quieren vivir ahí, pero y van estableciendo como su propia cultura, ¿no? En el caso de los estadounidenses se resisten porque es como que vienen a coparle eso y vienen a...
a, a modificar, por así decirlo. Bueno, la iglesia algo así. Y eso tiene que ver. No ingresan de forma legal. Ese es el punto. Por eso es que hablamos de que el Evangelio nos da legalidad. El entender nos da legalidad. No es de cualquier manera. O sea, yo puedo disfrutar de todo lo que tengo en la vida, pero hay una demanda, hay un requisito, hay una forma, ¿sí? Hay una legalidad para caminar en eso. No es de cualquier manera. Vieron que siempre como que es muy complejo, ¿no? Es que las personas dicen, bueno, tengo un auto, ¿sí? Es maravilloso, me gusta manejar, andar por ahí, voy y vengo para todos lados. Tengo la patente, paga. Tengo el seguro, pago. Lo tengo al día. No, es caro. Y no se puede. Y Dios no es que no ve eso. Porque ahí es donde empieza la legalidad de Dios. Nosotros creemos que es como venir y llorar delante de Él y dice, Dios, paga los impuestos. O sea, no sé, deja de tirar la tita por la ventana, de lado. O sea, fácil. Dios dice, cuando empezás con eso, ya ahí te estás santificando. Es lo que decíamos de la edificación. Queremos poner la cerámica cuando todavía no hicimos el contrapiso. Dios es muy práctico. Nuestra mentalidad, o sea, la mentalidad del ser humano, el orgullo del hombre, lo que lo lleva a creer es como que esto va a querer Dios. Y Dios dice, es más chiquito lo que yo quiero. Yo quiero que te rindas a cositas más, es más, te la hago más fácil. Deja de tirar papelito en la calle, no te pido que... O sea, después vamos avanzando y uno se va dando cuenta. Y se va, porque, ¿saben que se los digo por experiencia propia? Cuando mis primeros días en el Señor, fue algo contundente, ¡pum! Y recuerdo, claro, era un Belden, ¿sí? Que usted hace así, queda una cosita así que no lo ve nadie, ¿sí? Y yo no era nunca fui pero ese día es como que dijo, ni eso hagas. Ya está. Es decir, me dieron un curso de higiene, aseo. No. Por eso creo que cómo se recupera una generación del espíritu es en eso. Es entendiendo que Dios en eso simple nos quiere como rescatar. Les vuelvo a decir, hay veces nosotros queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros y nosotros todavía nos soltamos cosas, pero muy chiquitas, muy, muy, muy chiquitas. Que Dios la tiene, pero ahí. Yo la veo, o sea, no es que no me puedo hacer loco, están delante mío. Pero ahí es cuando comenzamos a ser santificados. Porque si no es como que van quedando cositas. Van quedando cositas. Llega un momento que esas cositas que quedaron explotan. Esas cositas que quedaron explotan. Alguien que conoce al Señor es imposible. O sea, hay algo. Por eso es que tiene que ser alimentada esta nueva naturaleza. Viene y es perfecto lo que Dios hace. Pero para eso, como decía el pasaje de Efesios, Él pone para perfeccionar. ¿Listo? Tenemos que ser perfeccionados. Y para ser perfeccionados tenemos que aprender, tenemos que prestar atención, tenemos que disciplinarnos. Entonces, ese es el desafío como generación. Y ahí vamos a ver poder, y vamos a ver manifestaciones gloriosas, y vamos a decir, sí, Señor, sanalo, y es tu voluntad, y se van a hacer. Pero, claro, y dice, ¿cómo eso no pasa? ¿Por qué eso no se...? No, eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Eso está. Ese mismo poder, como decimos siempre, que operó en el Señor, opera en nuestras vidas. Pero no solo para hacer milagros, para dejar de pasar el semáforo en rojo. Es más fácil. Para ser más ordenado, para meterlo a Él en todo.
Vuelvo a esto. Dios no tomó al hombre para que le sirva. Dios tomó al hombre y lo pasó por su naturaleza para luego hacerlo parte. Por eso es que la iglesia es una expresión de Dios en la tierra. No es una expresión de hombres llamados por Dios. Es la naturaleza de Dios, es el cuerpo de Dios expresándose. Antiguamente, Dios, como decíamos, se dispensaba a Él. Hace días lo enseñaba el apóstol. Dios, los israelitas conocían a Dios, único. Ahora resulta que este Dios tenía un hijo y tenía un Espíritu Santo. Pero ellos desconocían eso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso es Dios. Cuando hay veces, es cierto, hoy escuchaba de vuelta cómo los católicos hablan de la Trinidad. Y en realidad la Biblia no habla de la Trinidad, no menciona la Trinidad. Dios es uno, pero en su dispensación lo hace a través del Hijo, lo hace a través del Espíritu Santo y lo hace a través de la Iglesia, que es su naturaleza en este tiempo. Pero Dios es uno. Dios es uno. Entonces creo que volver a eso, volver a tiempos de rendir nuestra vida a Él, de entender el por qué necesitamos rendir nuestra vida y que Él traiga claridad a nosotros y que podamos reconocer y ser personas de gratitud al Señor por la vida que hoy nos permite vivir, porque sin duda nada de esto, ¿saben que hay gente que nunca oyó de esto y que sus días son miserables? Sus días son miserables. El ir a trabajar, el volver a su casa, el vivir, todo es. Ahora nosotros tenemos claro que hay un diseño, que hay un Dios, que hay una gracia, hay un amor de Él, hay un poder, hay un cuerpo, hay una presencia que debemos de manifestar, que viene por su propia vida en nosotros. O sea, la gente que desconoce, por eso uno ve la vida del ser humano sin Dios. Una vida sin sentido. Una vida sin sentido, es una vida sin dirección, una vida que no trata de disfrutar los momentos que puede, como puede. Yo siempre que veo, no es que es crítica, pero me da tristeza cuando paso por esas casas donde las personas están por ahí solitos con una jarra y la música, todo lo que da el domingo a la noche. Y digo, Señor, qué bárbaro, ¿no? Porque es un momento de gloria, donde él se siente, y después va a empezar el lunes nuevamente sus días, su trabajo, sin un propósito, sin un entendimiento. Eso es que nosotros necesitamos tener la preeminencia de esa naturaleza para que esa naturaleza sea, como te escuchaba estos días, Dios no tiene lástima de las personas. Dios tiene un propósito con las personas, no tiene lástima. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos siempre en la naturaleza de Él, que lo que hacemos no lo hacemos ni por sentimientos, sino por los sentimientos que Dios ordena en nuestra vida por el Espíritu. Claro que necesitamos predicar el Evangelio a todos, todo el tiempo. Eso también, ser agradecido. Señor, no sé bien cómo, pero quiero presentarte, quiero hacerte notorio, que te conozcan. ¿Cómo lo hago? O sea, rendirnos en eso. Y estamos pensando a ver cómo salimos nosotros y Dios dice, pero yo ya lo hice. Pero es como que redoblamos la apuesta. Pero bueno, yo también quiero saber cómo. Pero yo ya lo hice. Es rendirse. O sea, no es fácil. No es fácil. Si fuera fácil,
o no sé, pero es entender lo que Él ya habló. Llevar mi yugo, porque mientras lleven el suyo es pesado, es complejo, es doloroso, es triste, pero llevad mi yugo, que es ligero, es liviano. ¿Eh? Hasta acá.